Hola, un día más, bienvenidos a vuestro cutre canal, y como veis sigo enferma y prácticamente no puedo respirar, así que este vídeo será corto. Como quizás sepáis, o no lo sabréis porque no ha salido en telediarios, solo se ha movido por Twitter y por esos medios que ellos llaman del fango. El gobierno había planteado una propuesta de subir aún más las cuotas de autónomos de manera que alguien que ganara 670 euros o menos, que ese mes solo hubiera obtenido 670 euros, tendría que pagar 217 euros. Y así se iría subiendo. El propio gobierno te dice que alguien con menos de 1.100 euros no puede sobrevivir, pues ellos pretenden que sobreviva con 400. Incluso a Junts y a Sumar les ha dado vergüenza esta propuesta y sabían que si decían sí, su electorado se lo harían pagar muy caro, así que de momento han dicho que no y la propuesta se ha quedado tirada en el Parlamento, pero dentro de 15 días van a hacer una propuesta similar. Actualmente, si un autónomo gana un mes entre 670 y 900 euros, tiene que pagar 255 euros. Es absolutamente imposible que sobreviva así, con lo cual cuando alguien no llega a eso, pues hace facturas falsas o se las pide a su tío o se le ocurre cualquier cosa. Pero para cualquiera con dos dedos de frente se ve muy claro el asunto. Meten estas cuotas para que nadie sea emprendedor o intente hacer una pequeña empresa, se lo ponen imposible. Meten la ley de las sucesivas leyes de vivienda que protegen al ocupa para ir expropiando viviendas. Clarísimo. Lo de expropiar tierras con olivos milenarios para poner placas solares es una expropiación. Y vosotros os preguntaréis, ¿cómo puede ser que Pedro Sánchez no haya felicitado a la premio Nobel María Corina Machado? Él responde que porque nunca felicita a los premios Nobel y resulta que ha felicitado a 6 premios Nobel en los 8 años que lleva de autocracia. Vamos, perdón que no puedo respirar. ¿Por qué se niega a felicitar a María Cochina? Iba a decir María Cochina Machado, por Dios, lo siento, María Corina. Pensad que es que estoy enferma, ¿vale? ¿Por qué se niega a felicitar a María Corina Machado? Pues se niega porque debe muchos favores a Maduro. Ayer mismo Alejandro Entrambas-Aguas hablaba de una reunión que había habido en Caracas entre Zapatero y el sobrino de Maduro. Eso no se puede probar, ya se probará o no. Lo que sí sabemos y es innegable es que Zapatero, que mentor, digamos, de Pedro Sánchez, iba y venía de Venezuela como yo voy y vengo de, no sé, del bar de la esquina a mi casa. Perdón que esto es muy duro, pero tengo que respirar. Sí sabíamos que Yolanda Díaz la hemos visto invitada por Chávez en seminarios en Venezuela, levantando el puño y diciendo contigo, presidente. Sí sabemos que hemos visto a Pablo Iglesias invitado por Chávez y más tarde por Maduro en seminarios en Venezuela. Sí sabemos que hemos visto a Monedero bailando en la campaña electoral de Maduro en el mismo escenario que Maduro. Maduro está amenazadísimo también y no se mueve sin un montón de gente que le proteja. Que entre Maduro significa que entre Monedero a donde estaba Maduro significa que es que son muy buenos amigos. Si sabemos que hay una muy buena relación entre nuestro actual gobierno y Venezuela. Y entonces yo me pregunto, ¿no estarán siguiendo la misma hoja de ruta bolivariana? Recordad que, por ejemplo, si te quieres cargar al Poder Judicial, lo que ellos hacen es primero denigrar al Poder Judicial lo más grande, tirarse años diciendo que los jueces son fascistas, retrógrados y mentir. Por ejemplo, decían, los jueces son fascistas. Imposible, no tiene ninguno la edad para haber vivido en el franquismo. Bueno, es que son hijos de fascistas. Se hizo un estudio para ver cuántos jueces eran hijos de jueces. Prácticamente nadie, la mayoría son juezas y la mayoría de las nuevas generaciones vienen de familia de no muchos ingresos. Porque ser juez es una carrera que te garantiza un trabajo fijo seguro, mientras que si eres pijo y has hecho derecho, lo mejor es que tu papá te meta en un buen bufete, que esto da muchísimo más dinero. Y luego empezaron a denigrar a los autónomos y para muestra un botón.
¿Usted ha sido empresario alguna vez? Si yo he sido empresario Autónomo. mire, eso es ¿Sabe cómo funciona eso? eso es indiferente. O sea, pero ¿sabe usted la carga que tiene que hacer? La tiene que hacer frente? Yo sé la carga que tienen, lo que cobran y las declaraciones que hace la Hacienda. Y es evidente que están ganando mucho dinero. ¿Están ganando mucho dinero? Sí, Pero, sí. hombre, eso es un empresario, ¿no? Se hace empresario para intentar ganar dinero y Yo no contratar tengo- a alguien, ¿no? Yo no tengo ningún interés en ganar dinero, tengo interés en defender a los trabajadores. ¿Qué quiere que le diga? ¿Tiene usted un empresario que dice, me van a pedir que reduzca la forma laboral, que mantenga la cuota de la seguridad social, que mantenga todo, pero mantengo el sueldo del trabajador? Eso me hace, la empresa se me va a la mierda. ¿O se entienda a ese trabajador? No lo entiende. No, porque los beneficios empresariales dan para reducir la jornada. Si no, sería empresario, pero es que no tengo ningún interés. ¿Qué esperan de la votación? Pues que salga que sí, que es lo que espera la inmensa mayoría de los ciudadanos de nuestro país. ¿No creen que se tenía que haber negociado esta reducción de jornada laboral con los empresarios? Ya se ha negociado. Se ha negociado con los empresarios. Sí, pero ellos Un dicen... año. Ellos pueden decir lo que quieran, se han negociado un año con los empresarios. Sin empresas, ¿dónde va a haber trabajador, señor? Sin empresa puede haber un trabajador. Sin consumidores no hay trabajador. Sin consumidores no hay empresarios. Y sin trabajadores no hay empresarios. Muy bien, señor. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias. Hasta luego. Este es Pepe Álvarez, un señor que nunca ha trabajado y que no tiene una carrera. Es lo que estamos acostumbrados a ver. Se afilió al partido muy joven, él dice que había empezado a estudiar Derecho, nos lo tenemos que creer, pero el caso es que desde que se afilió al partido, todos sus cargos han estado dentro del partido o de sindicatos. Nunca ha trabajado en la vida. ¿Qué coño sabrá él lo que gana un autónomo o no gana? Ni tampoco tiene una formación en económicas capaz de interpretar datos macroeconómicos ni nada por el estilo. Pero este discurso, el de los autónomos ganan muchísimo, lo llevo oyendo yo toda la vida. No nos podemos desgravarnos todo, prácticamente no nos dejan desgravarnos nada. Tienes que probar por lo más sagrado y la gloria de tu madre, que es que eso tiene que ver con tu trabajo. Perdón. Es una burocracia desesperada y es trabajar solo para esto, y las cuotas y los impuestos son altísimos y por eso tantos youtubers se han ido a Andorra y yo pues no me voy porque soy una persona muy mayor que, como veis, está enferma, si no ya me estaría yendo. El acabar con los autónomos no solo tiene como propósito el poder pagar unos servicios que no nos dan, pero todo ese entramado de red clientelar que han hecho, en el que hay un montón de gente pagada por ellos en todos los chiringuitos del mundo mundial que reciben dinero cada mes y que por eso tienen que votar al PSOE. Hoy mismo nos hemos enterado de que van a regularizar a 1 millón de inmigrantes. Claro, van a regularizar 1 millón de inmigrantes porque eso les garantiza 1 millón de votos. ¿Y eso quién lo vamos a pagar? Sus pagas de ese millón de inmigrantes, nosotros. Pero hay algo más. A los gobiernos totalitarios, a los gobiernos populistas, a los gobiernos que se integran en ese llamado socialismo del siglo XXI, que nada tiene que ver con la socialdemocracia, les interesa muchísimo acabar con el autónomo y el pequeño empresario porque no es sobornable. La historia de Aldama, por ejemplo, nos ha enseñado que es fácil sobornar a un gran empresario. Le prometes unas obras de licitación y nos sacamos algo. Lo mismo con la historia de Barrabés, lo mismo con otras tramas de corrupción que también han aparecido en el PP y en el PNV y en tantísimos partidos en España. Se les prometía una parte de las obras públicas al empresario que fuera o de la licitación que fuera y ya está, se hacía un chanchullo. Esto se llama cooptación de obra pública. Pero no solo se hace con obra pública, a veces se licita lo que sea, yo qué sé. El papel para hacer los billetes de los... el papel que se necesita para hacer billetes, pues fíjate, esa resma es mucho dinero. O las armas que vas a comprar para los policías, o sus chalecos antibalas, o cualquier cosa que se te ocurra. Solo tienes que tratar con una gran empresa. Y ahí puedes ir negociando. Da igual que estés en un ayuntamiento, que entonces harás el chanchullo con, yo qué sé, el urbanismo o lo que sea, o que estés en un puesto muy grande. Pero si quieres hacer la cooptación, bien sea de la obra pública o de recursos públicos, es decir, cooptar quiere decir, yo te concedo esta licitación, pero yo me llevo una parte, pues para eso tienes que tener a empresas muy grandes. Los empresarios pequeños te molestan
te molestan muchísimo. Entonces, recordad que el chavismo empezó a expropiar tierras, que es lo que estamos haciendo aquí cuando hemos expropiado a gente sus tierras con olivos con la excusa de poner placas solares. Expropió casas, que es esas leyes que permiten la ocupación sin una expropiación directamente. Expropió pequeñas empresas. ¿Para qué las expropiaban? Para destruirlas. Y esto es un claro y expresísimo movimiento para que no pueda haber pequeña empresa en España, ni tampoco podamos haber gente que seamos traductores, escritores, actores, lo que sea, que podamos trabajar por nuestra cuenta. Se pretende que alguien nos contrate de alguna manera y nosotros estemos controlados. Entonces he hecho un pequeño vídeo antes de que me siento a morir, pero bueno, que trata sobre cómo se fue a la porra Venezuela, que era el país más rico de América Latina en el año 76, y que en el año 2025, es decir, unos 50 años después, es el más pobre, después de 30 años de chavismo. Cómo se ha hundido de esa manera. Y ojo que quien dice que es el más pobre no son unos fascistas, lo dice Amnistía Internacional y lo dice la FAO. Esto no son organismos susceptibles de que les llames fascistas precisamente, son más bien de izquierdas. ¿Cómo se convirtió en el país más peligroso de su región, el país más pobre? ¿Cómo se despobló? ¿Cómo perdió un cuarto de su población que huyó? Pues lo vais a ver poquito a poquito y vais a ver cómo lo copia exactamente Pedro Sánchez y cómo además uno de sus objetivos es cargarse a las pequeñas empresas. Y por pequeñas empresas me refiero o a profesionales como abogados, escritores, artistas, lo que sea, que no trabajen para una empresa, o bares, mercerías, farmacias, cualquier sitio pequeño. Mira, yo si voy pensando, en mi bar había un señor que hacía bolsos, desaparecido, es un bar que pertenece a una gran cadena. Todos los bares pequeños han desaparecido y pertenecen a una gran cadena. Un señor que hacía lámparas, desaparecido, ahora es una heladería que pertenece a una gran cadena. Corsetería, desaparecida. Ferretería, desaparecida. La corsetería es un bar, la ferretería es un bar. Todos los fruterías, bueno, es que ahora son de pakistaníes porque, con todos mis respetos a los pakistaníes, esa frutería y varias que hay por aquí, es muy difícil saber quién trabaja allí en realidad, ¿sabes? Cuando llega una inspección y hay alguien ahí, dicen que es que estaba de paseo o lo que fuera. En realidad es complicadísimo seguirles. Entonces yo he visto mi barrio degradarse en apenas 30 años. Y los mismos que te dicen, compra comida de alimentos de proximidad, compra en tu barrio. Ione Belarra, que no queda barrio, gilipuás. Que no queda barrio, que os lo habéis cargado con vuestros delirios. Que no ha habido pequeño empresario que pueda pagar eso. Que tú, como eres una pija ganando tus 80.000 euros al mes, pues por supuesto que puedes entrar en internet y pedir una cestita que te manden con comida ecológica, pero los demás no. No queda nada. Han destrozado el tejido de la pequeña empresa. Entonces, si tú no eres autónomo, piensa que si los autónomos desaparecen, desapareces tú, porque luego no habrá manera de pagar las pensiones ni tu trabajo de funcionario. Yo todavía estoy en varios grupos de gente del PSOE que no se dan cuenta de que sigo allí. Y venga a hablar de Trump, y venga a hablar de Palestina. Claro, ellos reciben sus 3.000 euros, a veces más, al mes sin más. Viven en su mundo de color y fantasía y no se dan cuenta de lo que pasa en la vida real. Desde luego esta gente no tiene amigos que tengan, ya no te digo un bar, una frutería, ni nada, ni nunca lo han tenido. Siempre han sido como un Pepe Blanco que desde pequeñitos entraron en ese sistema y viven en la secta. Ay, hablando de sectas, ¿os acordáis de que hice sobre sectas un vídeo hablando de las chicas de Futuro Vegetal que han destrozado un cuadro? El cuadro con pintura biodegradable no era tan biodegradable, el cuadro es irrecuperable. Nos va a costar varios miles de euros intentar restaurarlo, pero nunca va a quedar como era. Bueno, pues están en internet diciendo que las han torturado por no darles comida vegana. Yo pensaba que era una broma. Es real. Se están quejando y pidiendo PayPal para que les ayuden.
Imagínate el nivel de sistema sectario que tienes en la cabeza, lo aislada que has estado, cómo nunca te has relacionado con nadie fuera de tu entorno, para no darte cuenta que escribir eso vas a ser objeto de chanza y cuchufleta sin parar en todo internet. Bueno, pues lo han subido. Y lo mismo sucede a toda esta gente, y no me refiero a... Cuando hablo de funcionarios no me refiero a policías, bomberos, médicos o profesores, que son profesiones que realmente necesitamos. Hablo de gente que lleva 40 años en Radio Televisión Española haciendo pasillos. Hablo de gente que está en el observatorio del observatorio del observatorio, en la ONG de turno, en la concejalía, diputación, organismo gubernamental de turno, ministerio, asesor a dedo, ministerio, yo qué sé, cualquier cosa que os imaginéis. En museos hay muchos colocados, etcétera, etcétera, que realmente no son necesarios para nada y que llevan allí mucho tiempo porque entraron con el partido de turno, a veces con el PSOE, a veces con el PP. En particular los del PSOE, para colmo, se creen iluminados. Ayer estaba hablando con alguien que había salido de una secta que es una escisión de la Iglesia Católica. No quiero decir quiénes son porque no quiero amenazas. Pero él, que le costó mucho salir, me explicaba eso. Nunca se relacionaban con nadie fuera de la secta, estaban todo el día recibiendo información. No se relacionaban con nadie de la secta, había una división de nosotros somos buenísimos, el mundo externo es malísimo, lo mismo que las chicas de Futuro Vegetal, lo mismo que gente que ahora está dentro del PSOE o de un partido político convencido de nosotros tenemos la razón, el resto del mundo no tiene ni idea, no podemos relacionarnos con alguien que sea terfa o facha o que le hayamos puesto el San Benito porque de algún modo nos contagiará, etcétera, etcétera, etcétera. De verdad que a mí me aterra ver las estupideces que leo en estos grupos y no salgo para ver lo que hacen. Hoy en particular estaba en un grupo de señoras que encima han sido muy importantes en su día, todas mayores de 60 años, y Trump y Palestina, y Trump y Palestina. O sea, no os habéis enterado de lo de los autónomos ni os importa, pero es que nosotros os vamos a pagar vuestra pensión. Y si caemos, caéis vosotras detrás, gilipollas. Bueno, pues sin más os quiero dejar este vídeo en el que primero explico cómo cayó Venezuela y segundo, cómo Pedro Sánchez está siguiendo el mismo manual punto por punto. Y en ese manual se incluye la destrucción del pequeño trabajador, del trabajador autónomo, porque somos el único trabajador libre, con el que no se puede pactar y al que no se puede sobornar. Pues nada, después me voy a meter en la cama y voy a empezar a ver si consigo sudar mucho tiempo porque me encuentro francamente mal y no parece que esto vaya a mejorar. Hablar exactamente los 11:42 minutos que he hablado ya me ha dejado sin aire. Un beso, ya sabes, suscríbete, dale like, deja un comentario, cualquier comentario sirve y si quieres donar algo tienes aquí 2 enlaces para hacerlo y con €1 vamos que chutamos. Muchas gracias. Venezuela fue en su momento el país más rico de América Latina y digo latina porque incluyo a Brasil. En 30 años ha experimentado un colapso económico, político y social profundo. Ahora mismo es el segundo país en realidad con más hambre de toda la región, porque el primero es Haití, pero Haití lleva años en un colapso militar y una guerra civil. Y es en la región el país con mayor hambre infantil según la FAO, que nadie sospecha de ser una organización de derechas. Lo que alguna vez fue uno de los países más ricos de América Latina, gracias a sus vastas reservas de petróleo, se ha convertido en uno de los más pobres del continente. Y entender por qué este camino ha creado pobreza implica ver cómo se combinaron una serie de decisiones políticas, económicas e institucionales que destruyeron las bases de la economía y del Estado de Derecho. Lo primero, las expropiaciones y la destrucción del aparato productivo. Desde los años 2000, el gobierno de Hugo Chávez inició una política de expropiaciones masivas, expropiaciones de empresas privadas, tierras productivas y servicios básicos como las telecomunicaciones, la electricidad y la banca. Ahora piensa cómo el gobierno español se ha ido apropiando de la electricidad, por ejemplo, la red eléctrica española es del gobierno,
y del Banco de España, y cómo ha ido expropiando viviendas mediante leyes que favorecen la ocupación y destruyendo pequeñas empresas mediante los sablazos a los autónomos. Es imposible que un pequeño autónomo que factura 670 euros pueda pagar 218, y ellos lo saben. Venezuela expropió empresas porque muchas de esas empresas pasaron a manos del Estado, pero el Estado no tenía la capacidad técnica ni los conocimientos para operarlas. Piensa en el apagón de la red eléctrica española y piensa cómo la gestora de esa empresa, que no tenía ni idea de electricidad y nunca había trabajado en ello, cobraba casi $250,000 al año. El resultado en Venezuela fue el colapso de la producción nacional, escasez de productos y dependencia de las importaciones. En nuestro caso ha sido exactamente lo mismo, aparte de un apagón. La pérdida de confianza espantó la inversión extranjera y nacional, que es lo mismo en lo que ha pasado aquí. Nadie quiere invertir donde no hay garantías de propiedad privada. Piensa que en España, en solo 8 años, es decir, los del gobierno de Sánchez, la inversión extranjera ha desaparecido en un 35%. En Venezuela se asaltó el poder judicial, que dejó de ser independiente, y las instituciones dejaron de funcionar como contrapesos. Exactamente lo mismo se está intentando hacer aquí, creando una reforma absurda del poder judicial y atacando inmisericordiamente a los jueces. El Parlamento se vació de poder. El Estado de Derecho desapareció y la corrupción se volvió estructural, sin consecuencias legales. Cuando no hay un juez que pueda ir a por ti, pues puedes hacer lo que te dé la gana. Luego llegó en Venezuela el control de medios y la represión. El chavismo impuso un control férreo de los medios de comunicación, cerrando emisoras críticas y persiguiendo periodistas. Aquí han tomado al asalto la radiotelevisión española, que pagamos entre todos, y la han convertido en Telepedro. También han ido a campañas de cancelación contra periodistas molestos, entre ellos yo, y han empezado a sembrar auténticas campañas de desprestigio contra medios a los que llaman el fango. Lo de llamar de ojete a The Objective es un ejemplo entre otros. Más de 7 millones de venezolanos, en realidad ya son 8, es decir, un cuarto de la población de Venezuela, el 25% del país, ha emigrado desde 2015. La mayoría jóvenes y profesionales, y esto mismo está pasando en España. Casi todos los jóvenes están huyendo, lo que supone una fuga masiva de talento que dejó al país, a Venezuela, sin médicos, ingenieros, maestros o técnicos, lo mismo que está sucediendo aquí. Y un país sin capital humano pierde la posibilidad de recuperación. Este camino crea pobreza porque destruye las condiciones mínimas que necesita una economía para prosperar. La seguridad jurídica, la libertad económica, la estabilidad macroeconómica, la confianza en las instituciones, los incentivos para producir e invertir, el respeto a los derechos humanos. Cuando todo esto se reemplaza por autoritarismo, redes clientelares, populismo y corrupción, el resultado es inevitable. Pobreza, hambre, enfermedad, pérdida de la población. Recuerda esto bien y grábatelo en la cabeza. A ningún gobierno totalitario le interesa que existan pequeños empresarios. Repito, a ningún gobierno totalitario le interesa que existan pequeños empresarios, emprendedores o gente que pueda trabajar por su cuenta. Por varias razones fundamentales, y todas ellas relacionadas con el control del poder. Poder económico, poder social y poder político. Los pequeños empresarios representan autonomía económica. Son personas que generan ingresos propios, que crean empleo y que pueden tomar decisiones independientes. Y esto les da un grado de libertad que escapa del control directo del Estado. Un régimen totalitario siempre busca centralizar la economía, ya sea controlándola directamente, como en los sistemas comunistas, o regulando todos los aspectos posibles, como fueron los regímenes fascistas y los actuales sistemas totalitaristas, los que se dicen a sí mismos socialistas del siglo XXI. La existencia de pequeños empresarios complica el control económico que quiere tener el gobierno.
Los pequeños empresarios amenazan el monopolio ideológico. Pueden convertirse en focos de pensamiento crítico o disidente o independiente. Los empresarios independientes, repito, pueden convertirse en focos de pensamiento crítico o disidente. Como tienen independencia económica, no dependen del Estado para sobrevivir y esto les permite expresar opiniones contrarias sin temor inmediato a represalias. Esto es una amenaza para un régimen que busca uniformidad ideológica. Por eso Pedro Sánchez o todos los que pertenecen al socialismo del siglo XXI intentan hundir a los autónomos. Los pequeños empresarios, los autónomos, dificultan la centralización del poder. El totalitarismo se basa en el que el Estado lo controla todo: política, economía, cultura, medios y educación, y por supuesto jueces. Los pequeños empresarios, al operar fuera de esta red de control, crean espacios alternativos de organización social económica y espacios alternativos de pensamiento, y esto debilita el poder central. Los pequeños empresarios pueden fomentar redes de solidaridad o resistencia, porque los negocios pequeños pueden formar locales, gremios y asociaciones. Estas redes acaban por convertirse en focos de estructuras de resistencia, en espacio que escapa al control total del gobierno. Y eso es algo que un régimen totalitario va a intentar impedir a toda costa. Los pequeños empresarios cuestionan el relato de dependencia del Estado. El relato de dependencia del Estado viene a decir que España va bien o Venezuela va bien gracias al Estado. Pero un pequeño empresario exitoso demuestra que es posible progresar sin depender del Estado, lo que contradice la narrativa de los gobiernos totalitarios. La narrativa que los gobiernos totalitarios intentan imponer es que el bienestar y la supervivencia solo son posibles gracias a ellos. Y esta narrativa es clave para mantener la obediencia. En resumen, un gobierno totalitario no quiere pequeños empresarios porque son difíciles de controlar, porque representan autonomía y libertad, porque pueden convertirse en focos de crítica y resistencia y porque contradicen la narrativa de dependencia del Estado. Un país libre necesita pequeños empresarios y trabajadores autónomos. Un país libre necesita pequeños empresarios. Un país libre necesita trabajadores autónomos. Un país libre necesita gente independiente que pueda pensar por sí misma y cuestionar al poder.